Amigos, la Asociación Civil Transparencia y la Fundación Konrad Adenauer han lanzado el libro Juventica, Jóvenes Renovando la Política. Para conversar sobre tenemos a Iván Lanegra, él es secretario general de la Asociación Civil Transparencia. ¿Cómo está, señor Lanegra? Bienvenido, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días y gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, señor Iván. ¿Cómo nace la idea de este proyecto, esta iniciativa que recoge Juventica? Transparencia, en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, ha promovido ya hace mucho tiempo esfuerzos por generar capacidades y alentar la participación en la política. Y uno de los grupos pues, estratégicos para esa tarea es de los jóvenes. Y por esa razón, el año pasado, pues ejecutamos una iniciativa que estuvo básicamente orientada a dos cosas, ¿no? Primero, poder establecer un contacto directo con jóvenes de partidos políticos en Lima, en La Libertad, en Arequipa, en Cusco, y de otro lado, establecer actividades que permitan a cada uno de estos jóvenes de partidos políticos conocerse entre ellos y también nos permita a nosotros conocer cuáles son los problemas concretos que ellos enfrentan en su actividad política, ¿no? Y eso para poder luego plantear alternativas o propuestas que permitan mejorar la participación de los jóvenes en las organizaciones políticas del país. Perfecto, señor Iván. En todo caso, vamos a revisar cuáles son los hallazgos. Primero, respecto al nivel de participación política de los jóvenes al interior de estas organizaciones que se encuentran inscritas en el registro de organizaciones políticas. Coméntenos, por favor, ya tenemos el primer gráfico en pantalla. Sí, bueno, nosotros hemos encontrado que la participación de que ellos relatan tienen en los partidos es en general de rango medio. Es decir, eh, su participación es pues importante dentro de los partidos, sienten que sí intervienen, pero pues no de una manera pues tan intensa, ¿no? Hay sin embargo un sector, ¿no? Del total de los jóvenes que sí señalan tener mucha más actividad, ¿no? Es cerca de un poco más de un tercio, ¿no? De los jóvenes dicen, declaran que sí tienen una actividad muy intensa, pero casi la mitad está más bien en el rango medio. En cualquier caso, esto lo que nos revela es que sí hay participación, es decir, el problema no es de falta de participación en actividades, sí existen actividades, la cuestión es más bien ver qué calidad tienen esas actividades. Bien, respecto al porcentaje o la cantidad de jóvenes que alberga cada organización política, más o menos en cuánto varía. Bueno, esto es bien variado, ¿no? Porque eso ya no tiene que ver con digamos, solamente esta investigación, sino más bien ya con lo que hay en las cifras del registro de organizaciones políticas, ¿no? Entonces ahí lo que nos muestran es que sí, hay una participación de gente joven bastante importante en general, aunque con variaciones entre los partidos. Es decir, que no todos los partidos muestran una situación similar, ¿no? de participación. Y eso además tiene variaciones desde el punto de vista de la pues, situación del partido en el país, ¿no? Porque como usted sabe, no todos los partidos tienen presencia en todo el territorio, en algunos lugares tienen una mayor capacidad y eso también varía el nivel de participación de los jóvenes. Bien, ¿en el Perú los jóvenes realmente quieren involucrarse en la política? Sí, hay una intención, ¿no? De los jóvenes para empezar, de interesarse en la política. Es decir, que no es que no exista una, digamos, adversión completa a la política. Las encuestas, de hecho, nos muestran que los jóvenes en general mantienen un interés. Ahora, los que tienen un interés tan fuerte como para involucrarse ya en un partido político son en cambio una minoría. O sea, es decir, los jóvenes están interesados en la política, pero no en los partidos políticos.
Ujú, Y precisamente esa es una de las cuestiones que nos llevó a este proyecto, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué, no? Si hay un interés en la política, ¿qué es lo que lo explica? Claro, una primera explicación puede ser la desconfianza que generan los partidos en la ciudadanía, ¿no? Y claro. los propios jóvenes. Ujú, Entonces, pero había que ver qué otro tipo de situaciones podían explicar ujú, esa dificultad, ¿no? ujú. De incorporar más jóvenes a los partidos. Claro. Y podemos hablar también de qué es lo que les motiva a permanecer en una organización política y precisamente tenemos un gráfico al respecto, si podemos analizarlo, señor Iván. Sí, bueno, la principal razón que dan para formar parte de un partido es el de encontrar un espacio para formarse, capacitarse, ¿no? Ujú. Desarrollar sus potencialidades políticas. Esa es quizá de lejos la principal razón, Más del ¿no? Pero 50%, junto a ¿no? ello, Ujú, más del 50%, sí. Y junto a ello, otro elemento, en segundo lugar, aparecen los espacios de diálogo, debates. Y eso es, creo, entre los dos, un buen ejemplo de las cosas que hacen atractiva la política. Es decir, uno entra a un partido político porque le interesa la política, pero para hacer política requiero capacidades ujú, y también requiero una posibilidad de practicar lo que es la política. ¿Y qué es practicar la política? Es fundamentalmente participar en espacio de diálogo, en el debate. Fíjese que en esta lista de temas, solo ujú, en tercer lugar aparece el tema de participar en una campaña electoral. ujú, Es decir, los jóvenes entienden que la política no solamente son elecciones, ujú, pero para que eso ocurra, acá viene el problema, tienes que tener espacio de formación y espacio de diálogo en los ujú. partidos. Entonces la pregunta es, ¿tienen los partidos esos espacios y esos mecanismos que faciliten el diálogo? Ujú. A pesar de que se les otorga un financiamiento precisamente para motivar este tipo de actividades dentro de las organizaciones políticas, ¿no? Es cierto, el financiamiento público directo está orientado, entre otras cosas, a ese punto. Ahora, digamos, no vas a tener el recurso, ¿no? Hay que generar los programas, los esfuerzos al interior del partido para Ujú, lograr que efectivamente haya disponible para los jóvenes ese tipo de oportunidades. ujú. Bien, ahora sí, hablamos del tiempo que destinan a las actividades partidarias, más o menos cuántas veces a la semana se daría, le otorgarían a las organizaciones políticas los jóvenes. Sí, eso también es muy variado, ¿no? Digamos, la mayoría, digamos, cerca del 45% declara que entre 2 a 3 veces a la semana. Ujú, Entonces, es una participación constante, ¿ok? Pero con cierta distancia, ¿no? De tiempo. Ahora, esto es consistente con la otra cifra que vimos hace un rato, en donde pues la mayoría nos decía que dedicaba una participación media al partido, ¿no? ujú, Entonces, claro, si se entiende la intensidad por un tiempo, digamos, de 2 o 3 veces a la semana, uno más o menos entiende que ese es lo que es lo más común, ¿no? Una ujú, participación no tan intensa. En cambio, hay un grupo que es más bien pequeño, que es casi la cuarta parte, que ujú. dice que más bien todos los días están en el partido, ¿no? Esos serían el grupo donde la participación es mucho más intensa, ¿no? Ujú, Y más bien otro grupo que más bien ya solamente va una vez a la semana, ¿no? Que es casi el 30%. Entonces, digamos que tenemos una participación que en general, ¿no? Es espaciada, pero sí ujú, es constante, lo cual es ujú. sin duda importante para un partido, Claro ¿no? que No es sí. que estén Ujú, todos los días ahí, pero por lo menos hay una participación constante. ujú. La intención, señor La Negra, de que los jóvenes participen en política está. Ellos quieren involucrarse en la política, algunos también en las organizaciones políticas. Ahora la pregunta es si es que las organizaciones políticas les brindan la oportunidad de presentarse como candidatos en elecciones. Sí, digamos, a ver, ellos sienten de que las oportunidades existen, ¿no? De hecho, digamos, las normas, como usted sabe, por ejemplo, a nivel subnacional se promueve, ¿no? La participación de candidatos jóvenes. Ujú, Entonces, digamos, ellos no sienten que no existan esas oportunidades, ¿no? ujú, El tema, claro, es que no necesariamente esas oportunidades son parejas,
ni sienten que tienen todos los recursos para aprovechar al máximo esa posibilidad de ser candidato. Entonces, ahí creo yo el principal desafío, ¿no? Cómo conseguimos darle los recursos, las capacidades, ¿no? Para que estos jóvenes puedan tener una participación mucho más, digamos, enriquecedora en la vida política entre un partido y en las elecciones. Ujú. Bien, perfecto. Señor Iván, de manera general sí podemos hablar de las conclusiones y básicamente de lo que se debe hacer en el Perú para promover y para garantizar la representación política de los jóvenes. Quizá podemos referirnos a las propias recomendaciones de los jóvenes, porque Ujú, creo que ese es uno de los principales valores de este trabajo que hemos hecho, ¿no? Que es cómo atender los problemas desde la propia identificación de las respuestas que la juventud realiza. Y cuando uno mira dónde están, por ejemplo, las prioridades que ellos identifican, el principal aspecto que ellos consideran necesario para lograr una participación política juvenil es fomentar, ¿no? Los mecanismos que les permitan tener experiencia política, fortalecer sus conocimientos, mejorar sus actitudes técnicas y que para eso se requieren programas de formación, de capacitación, que eso es una prioridad, ¿no? El 66% de los jóvenes nos dijeron eso. Entonces yo ujú, creo que esa es una prioridad absoluta y ujú, eso lo conectamos con esa mención que usted hizo sobre el tema de los fondos que reciben ahora los partidos, ¿no? El financiamiento directo, creo que ahí hay una prioridad absoluta, ¿no? ujú, Y por otro lado, cuando uno piensa cómo se puede hacer un trabajo efectivo, por ejemplo, una vida democrática mucho más enriquecedora para los jóvenes, ellos no plantean, digamos, una situación en la cual los jóvenes estén por un lado y los políticos por otro, por decirlo ujú, de una manera, sino que hay un esfuerzo conjunto, ¿no? Hay un esfuerzo conjunto de jóvenes y políticos para ir construyendo las alternativas que permitan que los jóvenes tengan una mejor participación. ujú, Y finalmente, sí, un tema que ellos han mencionado muchísimo, casi la mitad de los que participaron en el ejercicio lo dijeron, se requiere fortalecer las áreas internas de jóvenes dentro de los ujú. partidos. Es decir, no es que toda la tarea de la juventud se limite a tener una Secretaría de Juventudes, eso no es todo, pero sí se requiere una Secretaría eficaz que tenga la capacidad de promover todos estos programas que hemos mencionado y de esa manera lograr que los jóvenes mejoren sus posibilidades de hacer vida política en el país. Ujú. Bien, bien, señor Iván. Es preciso recordar que el padrón electoral está conformado en su mayoría por la población joven, ¿no? Entonces es importante darles más participación, más visibilidad y representación. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos y para recordar que pueden encontrar este libro, Juventica, a través de la página web y las redes sociales de la Asociación Civil Transparencia. Muchas gracias, señor Iván. Muchas gracias. Y también pueden encontrar el libro, por si Ujú. acaso, en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. Así que muy contentos, además, por el apoyo de la Fundación. Muchas gracias a ustedes, además, por la entrevista. Perfecto, gracias por su tiempo. Amigos, nosotros hacemos una pausa, volvemos.